Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a este seminario. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, Nelly Luna de Ojo Público y Kenia Velázquez de PopLab, quienes han publicado una serie de artículos sumamente interesantes sobre pues algunos sectores conservadores en América Latina. Un estudio que va desde la Argentina hasta México y que cruza también pues el otro lado del Atlántico y que tiene repercusiones en España, ¿no? En particular, pues ahorita nos va a comentar Nelly Luna sobre pues esta participación de Vox, ¿no? Entonces, pues muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este seminario sobre sociedades secretas de la UNAM. También nos acompaña el maestro Mario Minuti de Puebla, el doctor Mario Santiago del Mora, el doctor Mario Ramírez de la UNAM y la maestra Edith Trujillo de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Nelly, muchas gracias, Kenia, por acompañarnos. Y pues si gusta un poco contarnos el marco de su investigación, cómo fue surgiendo y qué se han encontrado. Bueno, si quieren, comienzo yo. Gracias a la universidad por la invitación y qué gusto poder estar también con Kenia comentando parte de los hallazgos del reporteo y la investigación que hemos venido dando a los grupos de extrema derecha en la región, sobre todo desde el inicio de la pandemia, ¿no? Una de las cosas que me gustaría destacar es precisamente que la pandemia funcionó como contexto desde el punto de vista que nos ha tocado investigar como articulador de varias organizaciones extremistas, ¿no? en la región. Nosotros cuando empezamos a investigar esto, que fue con el inicio de la pandemia en los primeros meses del 2020, focalizamos gran parte de la investigación, porque han habido 3 series de 5 reportajes cada uno. La primera serie empezó en marzo del 2020 y nos centralizamos en cómo ya en esos momentos, marzo, abril, mayo, los primeros meses de la pandemia, muchos grupos extremistas vinculados a la iglesia evangélica más recalcitrante, mucho más ortodoxa, por así decirlo, empezaron a cuestionar las medidas sanitarias. Y estos grupos evangélicos empezaron también a coordinar con otras organizaciones que estaban en contra de derechos civiles como el matrimonio igualitario u otros derechos sexuales y reproductivos como el aborto. Entonces, lo que antes eran grupos aislados, de pronto en estos primeros meses comenzaron a articularse, a tener una agenda común, y parte de esa agenda común, al menos lo que nosotros notamos en estos primeros meses de la pandemia, fue cuestionar la autoridad sanitaria de la OMS a través de una campaña de desinformación muy grande y sostenida en contra de las mascarillas, que luego se convirtió también en contra de las vacunas. Pero cuando empezamos a investigar esto, Kenia también podrá recordarlo luego, empezamos a construir una base de datos, ¿no? Con una matriz en la que empezamos a enumerar actores políticos, sociales, qué agendas tenían en común, de dónde venían y en qué espacios se encontraban coincidencias. Y ahí identificamos desde iglesias católicas, también evangélicas, pero también otros actores, desde partidos políticos, funcionarios públicos, o fundaciones que tenían también como agenda una mirada bastante ultraconservadora sobre los derechos. Y en el paso del tiempo, los meses siguientes que hemos continuado con la investigación, esta matriz se fue alimentando a tal punto de que empezamos a notar que habían más organizaciones, pero no necesariamente los mismos personajes, o sea, las mismas personas, porque hay muchas personas que son líderes de opinión o son muy activos en redes sociales, que tienen esta agenda antiderechos, pero que terminan creando nuevos colectivos y dan la apariencia de que son muchas organizaciones o colectivos, pero son los mismos personajes.
Y la parte más importante de esta es que en los eventos que se hacían en esos, el primer año de la pandemia y también el segundo, con la virtualización que hubo de varios espacios de conversación o reflexión, se fueron encontrando estos liderazgos, ¿no? Desde Argentina hasta México y Europa, y en Europa sobre todo patrocinados en muchos casos por la fundación que apoya a Vox en Madrid. La parte más culminante de esta interacción de actores ultraconservadores tiene que ver con cómo impulsaron la Carta de Madrid, ¿no? De donde se involucraron a muchos políticos latinoamericanos, pero si uno revisa además los eventos en los que participan, son siempre los mismos liderazgos de políticos que hay en la región, articulados con Vox de España y en muchos casos también patrocinados por el gobierno de Hungría a través de un ministerio que ellos tienen, cuya brazo académico es un instituto que genera y apoya, da becas, ¿no? A fellows, a personas en diferentes partes de la región. Entonces lo que nos encontramos, tanto en la matriz como también en el reporteo, es que es un ecosistema aparentemente variado, pero con una única agenda, donde los partidos políticos más conservadores, que antes podían ser llamados solo de derecha, encuentran espacios mucho más recalcitrantes, mucho más extremistas en torno a temas de derechos, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos u otros derechos civiles, y que han utilizado a la pandemia como el espacio de incertidumbre y de dudas que tenía la población para dirigir campañas de desinformación y a partir de ahí generar estos espacios virtuales, porque tienen una gran capacidad de articular mensajes y de generar comunidades en las redes sociales, que es donde empiezan ellos a encontrar más espacios. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Primero, una pregunta en torno a lo que publicaron. Ya le pusimos a la gente que nos sigue en YouTube las dos ligas a los artículos que nos compartió, pero uno de los entrevistados decía que son amigos, pero no es como que se apoyen, ¿no? Él decía, bueno, Vox, compartimos algunas sesiones, pero no es que ellos nos den plata, no es que ellos nos den camiseta, vamos. ¿Cómo funciona entonces esta idea? Porque en el caso de México, pues sí vinieron, se sentaron, firmaron y hubo una serie de consecuencias políticas, vamos, como que algunos dijeron, ¿no? De que les metieron un gol, ¿no? Como que, ¿qué pasa entonces con esa idea, pues, del conservadurismo? Porque va más allá de los partidos, ¿no? Esa persona, por ejemplo, que decía que Vox eran amigos, pero no los apoyaba, también indicaba que no le gustaba a él involucrar partidos políticos, ¿no? Sino más bien esa idea de la sociedad civil que se va moviendo de algunos sectores. Entonces, ¿qué han visto ustedes a nivel latinoamericano, ¿no? Porque eso es algo muy interesante, que hay varias visiones, nada más que, bueno, al momento de escribir, pues uno tiene poco espacio, ¿no? Pero ustedes desde Argentina, desde Perú, desde México, ¿qué han visto? Desde Brasil, ¿qué han visto sobre esas múltiples realidades de esos movimientos conservadores? Sí, no sé si Kenia también tú quieres aportar luego, pero desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes es que tienen una agenda común, ¿no? Y esta agenda común los hace ser muy políticamente pragmáticos al momento de articular. O sea, como tú dices, cada uno puede tener agendas muy variopintas y diversas, pero la agenda común, que es lo que ellos llaman el antiprogresismo, es aquello que los une y articula. Entonces, este antiprogresismo para ellos es lo que consideran que es una amenaza, supone todas estas alianzas que están haciendo y donde tienen además, ellos han identificado como enemigos públicos a determinadas fundaciones, donantes y organizaciones también, por ejemplo, en Estados Unidos, que han promovido y defendido el derecho al aborto durante
mucho tiempo, son considerados por ellos enemigos públicos. Y el otro factor es la religión. Entonces, estos valores de lo que ellos llaman familia, patria y libertad terminan convirtiéndose en mensajes muy potentes para sus audiencias, porque la familia es el corazón y es lo que está en peligro detrás de lo que ellos llaman progresismo. Más allá de sus agendas, digo, porque si bien tienen discursos muy violentos contra el establishment, contra los partidos políticos tradicionales, muchos de sus actores están vinculados con partidos políticos o con políticos tradicionales, ¿no? Muchos de sus actores son fellows de un instituto patrocinado y financiado por el gobierno, por gobiernos extranjeros que también son de ultraderecha. Entonces, sí hay lo más peligroso, creo yo, es que detrás de ese debate que puede ser político, no lo es, porque sí respaldan, al menos en el discurso, o no deslindan con las acciones violentas que algunos grupos hacen en diferentes países, ¿no? Como en Perú también ha ocurrido, que hay grupos autodenominados la resistencia, que hacen acciones violentas y acosadoras contra periodistas o organizaciones de derechos humanos. Muy bien. Ahora que trata este tema de los periodistas, quisiera saber si nos podría contar un poco, a ver, ¿cómo se fueron constituyendo ustedes? ¿Cómo nace esta idea de hacer este trabajo a nivel latinoamericano? Vamos, Nelly Luna es de Ojo Público, hay algunos colegas que son del diario AR de Argentina, hay algunos colegas que son de la agencia pública, Kenia, que también nos acompaña desde PopLab, algunos otros de la CIA Vacía. ¿Cómo fue construir este grupo? Porque ustedes, bueno, están trabajando ya desde varios años una visión latinoamericana. Entonces, no sé si nos podría contar un poco de esta situación. Aquí en México sabemos que tristemente ahorita para los periodistas es terrible trabajar. ¿Cómo han logrado eso a nivel latinoamericano? ¿Cuáles han sido las presiones que han vivido? Porque, por ejemplo, Fernando González, que ahorita nos acompaña, siempre nos cuenta que cuando él estuvo destapando los casos en torno a la pederastia clerical, nunca nadie le amenazó, ¿no? Pero aquí, por lo que nos acaba de decir, hay como ciertas presiones, ¿no? Entonces, no sé si nos podría hablar un poco también del proyecto, de esta visión latinoamericana, por favor. Sí, bueno, la serie se llama Poderes No Santos y empezó por una inquietud que teníamos sobre cuál era la influencia de los grupos ultraconservadores en las políticas públicas, ¿no? O sea, un trabajo más de reportería que fue impulsado y coordinado por Ojo Público, y parte de lo que hacemos también en nuestro medio es impulsar narrativas transfronterizas. O sea, qué problemas o qué temas en común atraviesa América Latina. Y el avance ultraconservador empezamos a mapearlo a raíz del impacto que tuvo también el ascenso al poder de Trump en Estados Unidos, porque esto irradió como una corriente bastante intensa, con patrocinio económico, pero también con mucho apoyo político, y que se sumó el discurso de Bolsonaro, ¿no? Entonces, con estos dos ejes sí ha habido un recrudecimiento, por así decirlo, de colectivos y de actores políticos bastante extremistas. Entonces, a partir de ahí, lo que nos propusimos fue construir una base de datos que nos sirva para identificar y mapear quiénes eran, dónde están, si tienen intereses en común, cómo articulan, y si parte de lo que ellos dicen tiene o no también sustento. Y esta base de datos, que tiene cientos de perfiles y de organizaciones, no se llegó a publicar. De hecho, nos sirvió como insumo de información. ¿Por qué? Porque cada grupo y colectivo tiene matices diferentes, ¿no? Pero lo que los articula es ese antiprogresismo que hemos estado, como ellos definen. Y también es interesante que lo que nosotros inicialmente creímos y vimos a inicios de la pandemia con las primeras investigaciones es que antes habían los grupos evangélicos pentecostales, ¿no? Que son los más conservadores, estaban por un lado,
y los grupos autodenominados libertarios, pro mercado y o pro en contra de todo el Estado en general, estaban por otro, ¿no? Eran como dos grupos distintos, pero que en la pandemia terminan juntándose y encontrando puntos en común, como Trump con Bolsonaro. ¿Y por qué es esto importante de empezar a notar para el periodismo? Porque muchos de ellos no creen en la libertad de prensa, no creen en la libertad de información, y generan más bien campañas de desprestigio y acosan a periodistas para cumplir su labor. No estoy hablando del tipo de violencia por la que atraviesa México con grandes crímenes ya de lesa humanidad contra periodistas, sino de otro tipo de acoso, ¿no? Que eso es ese acoso de las marchas, de protestas que se ponen al frente de tu oficina o al frente de tu domicilio, ataques y acoso a través de redes sociales, que no hay que minimizar porque encuentran una reivindicación, por así decirlo, cuando el político o la máxima autoridad de tu país no deslinda adecuadamente con esos discursos, ¿no? Ese fue el primer inicio del reporteo. Y lo segundo, porque las campañas de desinformación sí están basadas en mentiras. Y gran parte de la estrategia que tienen estos grupos contra las mascarillas, contra las vacunas o contra el aborto o contra el matrimonio igualitario, por decir algunos ejemplos, están basadas en mentiras o en información inexacta. Y tienen mucho dominio. O sea, detrás de estas estrategias hay mucho dinero porque están muy bien asesorados, saben manejar muy bien las redes sociales, mucho mejor incluso que la sociedad civil organizada, y logran articular. Y eso, en un contexto de incertidumbre, preocupación, de desconfianza a la democracia, lo que ha terminado generando es que vayan creciendo, por lo menos de a pocos, ¿no? En gran parte de la región. Muchas gracias, Nelly. Mira, nos preguntan en el chat de YouTube si podrías volver a decirnos como el nombre de esta fundación húngara que financia los grupos conservadores que ustedes ya han identificado. Sí, el gobierno de Hungría tiene un ministerio, y este ministerio apoya un instituto. No recuerdo ahorita el nombre, pero en un rato, mientras siguen los siguientes panelistas, lo puedo poner aquí en el chat. Y este instituto tiene fellows, ¿no? Fellows que están investigando desde la academia, dicen ellos también el impacto de políticas públicas, pero la agenda es una agenda que no dialoga con todos los derechos, ¿no? Entonces prioriza estos tres valores, que es la que prioriza también la Carta de Madrid, ¿no? Que es la libertad, la familia, la religión y la libertad. Entonces sí encuentran estos elementos para contrastar o contradecir gran parte de la agenda pública en torno al avance de derechos en la región. Muy bien. Ahora lo pongo por aquí en el chat. Sí, muchas gracias y después se lo pasamos también a los que nos siguen en YouTube. Me interroga mucho esta idea de como una especie de propuesta ultraconservadora, y quisiera aquí hacer dos matices, ¿no? Porque a nosotros los historiadores nos gusta mucho como los matices, ¿no? Pensando en particular en la investigación que hizo Kenia aquí en México, el PAN, por ejemplo, que es considerado por varios sectores sociales como conservador, no sé si se podría catalogar como ultraconservador. De hecho, fue parte de la ruptura cuando estuvieron con los de Vox, ¿no? Y el otro tema que tú mencionaste ahorita es esta idea del hispanismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se junta con el ultraconservadurismo en Estados Unidos? Porque de repente daría esta impresión de que si bien hay algunos puntos de contacto, también hay algunos puntos de ruptura contra esta idea del anglosajonismo yanqui, el enemigo, vamos. Entonces, ¿qué han visto ustedes a nivel latinoamericano? Es decir, sí son varios grupos y hubo este intento de Vox de unificarlos, ya estaban ellos participando en otros grupos, y bueno, si quieres después también pasamos a comentarios y preguntas de Mario Santiago. No, mi impresión es que ya existían, o sea, creo que en la región siempre han habido grupos
conservadores en contra del avance de ciertos derechos civiles. Pero esto formaba parte de un debate público, ¿no? De protestas. La organización, por ejemplo, Con Mis Hijos No Te Metas, que es una organización donde aglutinan a muchos grupos y colectivos religiosos, se formó precisamente para rechazar la incorporación del enfoque de género en la educación, y hay Con Mis Hijos No Te Metas en diferentes países. El enfoque de género creo que fue como el inicio de la articulación de algunos grupos para rechazar su incorporación en las políticas públicas de nuestros estados. Pero ya estaban ahí, ¿no? Lo que la pandemia hizo más bien es agudizar el conflicto porque, por ejemplo, algunos de ellos no estaban de acuerdo que las clínicas de aborto sean considerados derechos esenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil, estos grupos se movilizaron para decir que el aborto no era un derecho esencial y que por lo tanto las clínicas debían cerrar durante la cuarentena. Pero con estos pequeños gestos, lo que terminamos viendo es que al final sí se articulan, pero no es que crean nuevos espacios, ya existían. Y yo sigo pensando, no tengo en la cabeza los números, pero mi impresión es de que ya estaban ahí y lo que se han hecho es muy activos más bien. Hay mucho activismo digital y político detrás de estas formas de pensar que ya existían antes. Incluso Vox ha tenido una lectura, un cierto olfato político para articular tal vez estos grupos, pero ya existían, ¿no? Así como existían también las organizaciones religiosas en torno a las iglesias evangélicas, pero no había un partido que logre de manera transversal en la región articular esa agenda con con un otro discurso que es mucho más ofensivo, ¿no? Que tiene que ver con lo del hispanismo. Hay cada vez más grupos en Perú, en las recientes campañas electoral, se articularon colectivos que salían a reivindicar la invasión de España a América Latina y a reivindicar el colonialismo, básicamente, ¿no? Y esto, además, asociado a los discursos que ha habido con Vox en España, pero también con una parte del PP que es bastante ultraconservadora, ¿no? Entonces yo creo que el mismo PP, el mismo Partido Popular, tiene un debate interno de si irse más a la derecha junto a Vox con la señora Ayuso, que para decir, uno podría creer si es que no sabe que es el PP, que está más cercana a Vox, pero sí hay un movimiento bastante conservador en España para reivindicar la invasión o reivindicar y eso narrativamente para el periodismo de repente no es tan importante, tal vez lo es más para los académicos, pero sí es como reescribir parte de la historia en un contexto en el que América Latina está saldando deudas históricas con los pueblos indígenas, ¿no? Donde estamos hablando de la protección del territorio, de la necesidad de entregar y darle seguridad jurídica a los territorios indígenas. De pronto llega un discurso que reivindica esta invasión, termina generando una contradicción aparentemente y generando dudas sobre las identidades cuando hay cada vez más grupos que reclaman el reconocimiento de esta identidad indígena en gran parte de América Latina. Yo no sé cómo lo hacen, cuál es lo que se debería hacer a futuro, pero sí periodísticamente hay una preocupación de cómo estos discursos son llevados y trasladados desde los medios, porque encierran mucho discurso de odio, ¿no? Combinado con desinformación. Hola, yo quisiera agregar algo, perdón que no ponga mi cámara, pero tengo muy mal internet. Pero bueno, también lo que vimos cuando estábamos haciendo esta investigación, y tú lo recordarás, Nelly, cómo también han modificado el lenguaje. O sea, por una parte sí hay estos agresivos, pero hay otros que dicen, me preocupan los derechos de la mujer, y no, van como matizando, nos preocupa la educación, la libertad religiosa, ¿no? La tolerancia, están, que puede confundir a muchas personas, ¿no? Que pueden decir, mira, pues sí, sí les preocupan las mujeres, o sea, ¿cómo no, no? Y lo hemos visto, por ejemplo, acá con muchas diputadas del PAN, que
que de pronto son feministas, entre comillas, y que bueno, pues vemos que pues a la hora de tomar decisiones, pues no lo hacen. Entonces, pues también eso es preocupante, pues veíamos, porque sí puede resultar muy confuso, o si van ante mucha gente y le dicen, oye, estamos defendiendo tu derecho a educar a niños y niñas cuando quieren imponer cosas como el PIN parental, entonces, pues claro que los padres de familia van a decir, oye, sí, ¿no? Es mi derecho, y a lo mejor sin revisar bien de qué va la cosa, pues se suman a iniciativas como esa. Es todo lo que quería decir. Oye, Kenia, siguiendo con tu reflexión, estaba pensando ahorita tanto lo que decía Nelly como lo que decías tú. Da la impresión de que en esos grupos la gente que participa es gente real, vamos, no hay así como bots o no invierten mucho también en esta parte de financiamiento de sus redes, vamos, da la impresión de que es como gente de a pie que se deja convencer por esos discursos. ¿Qué han visto ustedes o no se han preguntado tanto sobre esto? Yo no detecté tanto, revisando las redes sociales de ellos, yo no detecté como estas presencias de bots. Puede haber muchos perfiles falsos que trolean a feministas, a defensores de la comunidad LGBTI. Y de hecho, en una reunión que me colé del Frente por la Familia y varias organizaciones, Agustín Laje y todos estos, ellos dicen que apuestan por el WhatsApp, porque ahí pueden ser libremente, ¿no? Porque a cada ratito censuran publicaciones, les bajan información o les tumban la página por estos discursos, ¿no? Lo que ellos, bueno, también se sienten muy agredidos y sienten que es injusto. Entonces se están moviendo pues en grupos como Telegram, WhatsApp, esas son sus vías, pues porque puede ser masivo, y al final pues es más anónimo, porque si te reenvían un mensaje no sabes el origen. Muy bien, excelente, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al doctor Mario Santiago. Muchas gracias. Gracias a Nelly y a Kenia por abrirse un pequeño espacio en su agenda y compartir algo de la experiencia sobre su trabajo. Un trabajo muy sugerente y por supuesto para este seminario y quienes participamos en él, pues nos resulta pues muy, muy llamativo. Es una excelente excusa en el mejor sentido para nuestro trabajo. Yo quisiera más bien dos preguntas, ¿no? Relativamente pequeñas, pero que tiene que ver, una, estrictamente con esto que decía el doctor Solís, ¿no? De nos gusta hacer matices y nos gusta discutir cómo usamos las palabras y a qué le nombramos, y sobre eso nos podemos llevar coloquios y tal, ¿no? Y ahí hay una diferencia, evidentemente, con la agilidad que demanda el periodismo, ¿no? Es decir, sí hay una selección de las palabras, pero demanda agilidad. Y acá una discusión que a mí me ha llamado la atención por otros trabajos de periodismo tiene que ver con el ultra. ¿A qué le llaman ultraconservador, ultraderecha? Es eso que uno lo ve y dice, pues evidentemente eso es ultra, pero entonces, ¿qué es lo ultra? Lo ultra es lo violento, porque hay otros grupos que son violentos y no tienen el mismo ideario. Lo ultra es la ideología, es el odio, ¿qué es lo ultra? ¿Qué es lo ultraconservador? ¿Qué es la ultraderecha? Y por lo tanto, ¿qué es lo no ultra? Lo moderado. Y lo digo sobre todo porque además, al menos en la última década, lo que estamos viendo es que uno pensaría, son ultras estos que salen a las calles, que golpean, que gritan, pero ahora están en el Parlamento Europeo, ahora están en partidos políticos en Europa, en América Latina, es decir, ya no solo, ya no nos alcanza ese ultra del que está en la calle violento, ¿no? Entonces, ¿a qué le llaman ultra? Y lo otro, me da la impresión, digo, a propósito de los trabajos que discutimos acá en el seminario, la mayoría de los grupos o personajes o sujetos con los que trabajamos desde nuestros objetos de estudio del siglo XX y una parte del XXI, no hablan, ¿no? Es difícil, se consigue la entrevista y es casi oro molido, ¿no? O encontramos los documentos desclasificados y bueno, tanto así que pues, se llama sociedades secretas, ¿no? El seminario. Pero ahora me da la impresión de que independientemente de que todavía haya grupos que sean continuidades de eso o que sean los mismos grupos, ¿no? Varios de los que estudiamos sobre los que ustedes están trabajando, me da la impresión de que a estos les gusta hablar y les gusta hablar mucho.
y que si llega a la prensa, por ejemplo, a lo mejor algunos sí hará una mueca o dice que no, pero en general les gusta hablar y les gusta que los entrevisten. Pienso en Agustín Laje, ¿no? Que es tal vez el más mediático o uno de los más mediáticos, pero lo entrevista el astillero, lo entrevistan en todo, y él encantado de ir, ¿no? Y que le digan que simpatiza con Pinochet y lo que sea, no tienen problema, al contrario, parece que están administrando los reflectores también. Entonces, un poco me gustaría escuchar también su impresión sobre esto, ¿no? Que parece que son mucho más mediáticos que de lo que eran antes. Solo eso, muchísimas gracias. Kenia, no sé si tú quieres empezar esta vez. Bueno, sí, sí son más mediáticos y buscan el reflector, y vemos que hay organizaciones, sobre todo de jóvenes. Ahora se me escapa el nombre de esta organización que hace TikToks y que se mueve por todos lados, sublevados se llaman, ¿no? Que están súper activos en redes sociales aprovechando esto. Sí, ya, no tanto como sociedades secretas. Bueno, yo estoy en Guanajuato, en León, entonces, de hecho, quiero confesarles que aquí en mi pared de al lado vive el hijo de un líder yunque. Entonces, aquí está, pues, digo, todo el mundo sabe, ¿no? Dice, fulanito es yunque, y se sabe, pues, aquí en el gobierno de Guanajuato quién es y quién no, quién apoya tales agendas, o sea, es como abierto, ¿no? Y ya no hay, como se sienten tan agraviados, pues están buscando reivindicar, ¿no? Sus creencias y bueno, y sobre, pues, qué es ultra y ultra, pues creo que, pues que sí se han ido moviendo a un extremo. Y bueno, vuelvo al caso acá de Guanajuato con los panistas, ¿no? Que se han negado, por ejemplo, a apoyar o bueno, echar a andar lo que ya la Suprema Corte ha ordenado, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio igualitario o la identidad de género, que siguen ahí, pero hay algunos que bueno, dicen, bueno, por ejemplo, el gobernador no se ha atrevido a meter en la ley el tema del matrimonio igualitario, pero mandó una circular a todos los registros civiles en los que no se le puede negar a ninguna persona el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues no es ultra, por supuesto, sí me queda claro que es conservador, que también están midiendo ahí, porque, bueno, con el tema del aborto, pues no quieren parecer tan extremistas, eso ya sabemos que no lo van a aprobar, pero sí quieren verse moderados, semi aprobando este tema del matrimonio, ¿no? Entonces, pero sí hay quienes con su discurso pues más radical de decir, pues no, nada, ni la adopción, ni nada, ¿no? El tema de educación, en fin, ¿no? De volver a, inclusive pues se discute de pronto, salen ideas, ¿no? Como el tema de que vuelva la religión a las escuelas públicas, en fin, a mí me parece que esos discursos que atentan contra derechos fundamentales de las personas, pues es lo que los hace ultras. Sí, una de ahora que mencionaba Mario, el tema de qué estamos definiendo como ultra, creo que es, bueno, en realidad no es una tarea que nos compete a nosotros, los reporteros, es más una tarea para ustedes, pero sí es un debate editorial, ¿no? Eso es lo que me gustaría destacar. Cuando nosotros planteamos estos temas, hay un debate editorial para definir dónde están los límites de lo que es tradicionalmente la derecha y lo que es la ultraderecha y los grupos extremistas, ¿no? Porque hablemos de tres, sí, hay matices como en todo, pero hay estos tres grandes bloques. Está la derecha tradicional, está la ultraderecha y están los grupos extremistas, ¿no? Que tienen acciones más violentas, hostigadoras, acosadoras y reivindicativas en diversas formas. Cuando hemos debatido editorialmente a qué calificar, lo que definimos como ultraderecha es a aquellas organizaciones que van más allá de la derecha tradicional en ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, la de los temas liberales de derechos, porque la derecha liberal, por así decirlo, sí cree, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, en ciertos avances
derechos civiles. Pero la ultraderecha no solamente quiere mantener el orden de las cosas económicamente, sino además cree un orden de las cosas anterior a los objetivos de desarrollo humano. Por ejemplo, la ultraderecha cuestiona a la ONU misma, ¿no? Cuestiona el orden de las cosas que se constituyó globalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, editorialmente, para nosotros desde Ojo Público, la ultraderecha quiere reescribir la historia. Yo creo que se han escrito varios libros ahora sobre lo que es el fascismo, lo que es la ultraderecha, porque también hay como límites bastante sinuosos por ahí, pero en este momento, al menos para nosotros, y no es que se repita, de repente para otros medios, esos no son los límites, pueden haber otros, pero cuando nosotros hemos empezado a investigar y estamos cubriendo bastante también el avance de grupos extremistas, sí nos interesa ver calificar como ultraderecha aquellas organizaciones que quieren reescribir parte de la historia, cuestionando absolutamente todo, ¿no? Desde el orden de las cosas, incluso de la Segunda Guerra Mundial, cuestionar toda la institución, como ellos mismos dicen, que está alrededor de la ONU, porque la ONU es para ellos una entidad de lo políticamente correcto, son muy también reaccionarios, por ejemplo, a las medidas sanitarias globales, muchos se definen antiglobalistas y reivindican mucho los nacionalismos, que uno podría decir, bueno, eso ya es fascismo, es parte del debate actual, y donde sí hemos encontrado incluso un consenso con otras redes de periodistas en los que trabajamos, es que seas de ultraderecha o sean grupos extremistas, están haciendo muy bien su trabajo de campaña de desinformación, ¿no? Desde ambos lados, patrocinando acciones en espacios digitales, pero a través de fundaciones, de eventos y campañas políticas. Eso lo están haciendo muy bien. Y mi impresión es que son pocos, pero hacen mucho. Y encuentran un eco en las audiencias, en los ciudadanos, en un contexto de desconfianza acelerado por la pandemia. Entonces, hay mucha gente, muchos jóvenes, por ejemplo, que ahora se deben denominar libertarios. Hay libertarios en Chile, Perú, Colombia, que hacen acciones con camisetas amarillas, con la serpiente, que reivindican la invasión española, reivindican el modelo de mercado, cuestionan el progresismo. Y una cosa muy alarmante es que además cuestionan verdades ya sostenidas científicamente, como por ejemplo la lucha contra la pobreza, ¿no? Hablan de que la gente es pobre porque quiere y que cada uno, si podría esforzarse de manera individual, no sería pobre, ¿no? Entonces ese mito de la sociedad vinculada a la pobreza la están trayendo nuevamente de lado y cuestionan a la ONU, dicen que la ONU está captada supuestamente por el comunismo. Ese nivel de extremismo en el discurso lo hacen bastante bien. Hay mucho dinero, obviamente, en redes sociales para hacerlo, y es el principal enemigo, creo yo, en este momento para los derechos en general, no solamente desde el periodismo, porque la libertad de expresión es uno de esos derechos civiles que nos ha costado mucho ganar y recuperar en la región. Y el tema es cómo lo hacemos, no solamente desde el periodismo, sino también desde la academia. El asunto es que estamos tan complicados con nuestras propias agendas locales y nacionales, que no estamos viendo que hay algo que está construyéndose de manera muy bien articulada, con una narrativa sólida, y que se está aprovechando de esta desconfianza de las instituciones para crecer. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, Nelly. Mario, ¿levantas la mano? Mario Ramírez. Sí. Muy bien. Entonces, vas tú, Mario, y después yo tengo un par de preguntas también. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Perfecto, perfecto. Bueno, escuché las dos intervenciones y me han llamado la atención. Miren, mi primera reflexión es que tenemos 5 siglos de vida independiente y muchos aspectos de los aquí tratados pues vienen cuando menos desde la época que será
desde la caída de Tenochtitlán, desde la conquista. Me refiero a los abortos, a las vacunas y otros temas. Otra cosa que me llamó la atención, el hispanismo y la reivindicación indígena. Miren, hay lecturas en términos de cuando se consuma la conquista, viene un puñado de españoles, 600 españoles que llegan a este país y logran consumar la conquista. Son varones y empieza el mestizaje. Ahora, lo que se habla, cifras muy ambiguas respecto a que la población indígena ascendía entre, no sé, 10 o 20 o 25 millones de indígenas, y con ellos los españoles traen la viruela y otras enfermedades, y algunas versiones dicen que casi se acaba la población indígena. Repito, casi se acaba, dando la impresión que los que quedaron fueron los españoles, varones y unos cuantos mexicanos. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa versión, porque son estimaciones simplemente nada más. Pienso que sí, las pandemias acabaron con las epidemias, acabaron con la población indígena, pero no fue para tanto. Estadísticas sobre los españoles hasta el siglo XIX reflejan que fueron muy pocos. Los trabajos especializados que yo he leído hablan de 12.000 españoles hasta 150, la ambigüedad completa. De ahí lo que quiero decir es que México, cuando menos, México ha crecido, actualmente somos 127 millones, y somos la función de grupos originarios, grupos indígenas. La sangre española, a mi juicio, es muy poca, aunque a veces entre mis colegas hablo y todos presumen tener sangre española, ser descendientes de españoles, su abuelito, su papá, su bisabuelo. A mi juicio están inventando. Entonces, reivindicar el indigenismo en México a mí me parece absurdo. Todos venimos en todo caso del cruce de grupos indígenas de una zona con los del otro. Esa es mi versión. La sangre española fue reducida, siempre ha sido reducida. Ahora, en cuanto al aborto, yo pienso que desde la época colonial, no solo en México, sino en América Latina, ha ocurrido el aborto. En los pueblos me imagino que había matronas o mujeres especializadas que ayudaban a nacer al ser humano, pero también a provocar abortos. Eso, a mi juicio, siempre ha existido. Que ahora se esté legislando y legalizando es otra cosa. Pero siempre, a mi juicio, siempre ha habido abortos en México, por momentos. Hablaron de que hay grupos religiosos que se oponen a las vacunas. Yo tengo una versión distinta. En el porfiriato hubo muchas enfermedades, y digamos, fueron siendo erradicadas mediante la limpieza de los hogares, cubrió los ríos contaminados y aceptaron las vacunas. Yo, cuando menos que yo recuerdo, desde niño, ha habido campañas de vacunas contra la viruela, el sarampión, la difteria, y no sé cuál, la poliomielitis, y no sé cuántas otras enfermedades. El país ha aceptado las vacunas, y yo creo que a nivel mundial, yo creo que ahora es muy raro ver una persona con poliomielitis. ¿Por qué? Bueno, porque han atendido los gobiernos a nivel mundial ese tipo de problemas. Que ahora con la pandemia hubo grupos que se oponían, se lo hizo tan mal en la cabeza, porque finalmente ya no hay niños con polio, ni con viruela, ni con otro tipo de enfermedades, porque las vacunas han funcionado. Ahora, yo sí he hablado con gente que no se ha vacunado contra el COVID, de su problema, ¿no? Yo digo que las vacunas han sido de esperanza, y cuando empezaron a vacunar el año pasado, 2021, la gente, en televisión veíamos cómo iban los ancianos, presurosos, digamos, con mucho fervor, a que los vacunaran. De ahí infiero que esos grupos que están trabajando, las compañeras reticentes,
Pues sí, era mucho escándalo. Como dijeron, son muy mediáticos, pero la gente finalmente aceptó las vacunas y lo sigue aceptando. Yo quería preguntarle bueno, incluso lo de los matrimonios en personas del mismo sexo, entre paréntesis, que ahora ha salido a la luz pública y, por supuesto, está siendo legalizado en varias entidades federativas o en varios países. Yo creo que también ha ocurrido siempre, al margen de las disposiciones legales. Siempre ha ocurrido. Justamente cuando empezaron a aplicar esa medida en la Ciudad de México, del Distrito Federal, aparecieron actores que se van a casa y ocurre que tengan años que vivir con los varones con otro varón, entre comillas, o mujeres con otras mujeres, entre comillas. O sea, son cosas que han existido. Siempre han existido, a mi juicio. Que ahora haya salido a la luz pública, sea visible, esté reglamentado, es otra cosa. Son fenómenos que ya existieron, han existido siempre, desde la época colonial, cuando menos. O sea, a mí no me sorprende. Y ellos deciden qué ruta seguir. Y ahí tengo la impresión, con mucho respeto para las compañeras, que se están ocupando de una escandalera armada por grupos más reducidos y sin mucho impacto entre la población. Me siento, sí escucharán sus prédicas, pero tengo la impresión que no les hacen caso. Tiene su cultura de años atrás y es la que sigue. Y este tipo de cuestionamientos, yo no creo que les pongan mucha atención. Con el respeto que ofrecen las compañeras, pues ya habrá mucho escándalo, muchas manifestaciones, muchos destrozos en el centro de México. Pero la población es indiferente. Bueno, es eso lo que quería decir. Esas cuestiones vienen de siglo. Y la población va a seguir así. Ahora, el aborto a mí me desagrada. No me gusta. Yo soy padre, 2 hijas, de 5 nietos, 4 son nietas, y creo que hay que prepararlas, educarlas, orientarlas correctamente, para que no siga ese extremo del aborto que a mí me desagrada. Sí ya se ha permitido, pero a mí me desagrada. Ahora, lo que también me he preguntado, una vez que no sé de México, el Distrito Federal se aprobó el aborto, realizarse, digamos, en clínicas del gobierno de la Ciudad de México. Yo no sé si haya aumentado, realizado legalmente o no. No sé, no conozco las estadísticas, pero que me queda la impresión que no aumentaron, que los números siguen siendo igual que antes. Bueno, pues esos son mis puntos de vista. Estos son temas muy viejos que estaban ocultos, como el uso de la marihuana para curar ciertas enfermedades, porque si uno habla con familias de su colonia, ocurre que muchos utilizan la marihuana para curarse dolores de, no sé, de reumatismo, o no sé de qué. Esas cosas han existido en mi juicio. Pues que las compañeras tomen ese tema, está bien, pero no son cosas nuevas para mí. Gracias. Muchas gracias, Mario. A ver, me gustaría como que Nelly nos pueda un poco dar un panorama latinoamericano, ¿no? Porque me parece que en México no han saltado a la luz pública esos movimientos, pero en el caso de Argentina, que mencionó Mario Santiago y que mencionó en algún momento Nelly, pues sí es gente que ya podría ganar el municipio de Buenos Aires, vamos, a corto plazo. Entonces, no sé, Nelly, si nos podrías un poco explicar eso, vamos, este cuestionamiento de Mario, ¿no? Que es, ¿hacen mucho ruido y pocas nueces? O si de verdad ustedes han visto en América Latina cada vez mayor adhesión a esos movimientos. Yo creo que en el caso de Argentina es claro, podría llegar a pasar algo similar a lo que está pasando en Francia ahorita en las elecciones, ¿no? Vamos, si nos guste o no nos guste, 40% de la gente en Francia estuvo dispuesta a votar Marine Le Pen frente a Macron, ¿no?
Entonces ya no es la minoridad, vamos, lo hemos dialogado con Fernando González, ¿no? Ya no son movimientos minoritarios de 5%, ¿sí? ¿Qué han visto ustedes en América Latina? Porque pues el cuestionamiento de Mario es, se mueven mucho en redes, pero ¿qué pasa a nivel real, ¿no? A nivel de la gente y de las masas. Sí, bueno, el porcentaje de votación que han tenido en los últimos procesos electorales ha ido en aumento, ¿no? O sea, Milei tuvo un porcentaje bastante alto en Argentina. En Perú, el candidato que reivindicaba precisamente esta agenda quedó entre los primeros lugares. Y si uno analiza estos votos a nivel más territorial, por ejemplo, el candidato de ultraderecha en Perú obtuvo entre un 80, 70%, 60% en algunos casos de los votos perdón, entre un 24 y 25% en los distritos más ricos, ¿no? Quien obtuvo 70, 80 fue Keiko Fujimori en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, donde tenemos más candidatos, este candidato de extrema derecha obtuvo entre 24 y 25% en los distritos más ricos del Perú, o sea, en los que deciden gran parte, además de donde se toman las decisiones, ¿no? En torno a las inversiones. No estamos hablando de grupos aislados, no lo son. Y lo otro es que, como yo decía en mi intervención, yo también creo que no son muchos, pero sí logran articular estos resultados, ¿no? Porque se aprovechan del miedo de la gente. Y el miedo ha sido el principal factor, el que se ha aprovechado durante la pandemia. Veía en una de las preguntas ese tema del comunismo. Otro factor en común dentro de esta agenda que han denunciado algunos de los líderes llamada los peligros del progresismo, también la han usado contra el comunismo. Entonces cualquier discusión, por ejemplo, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, cualquier discusión en torno al enfoque de género, cualquier discusión en torno a estas políticas públicas que se han remarcado en los últimos años desde Naciones Unidas, es vista por los extremistas, por los grupos más ultra de derecha, como comunismo, ¿no? O sea, para poner un poco de ejemplo eso. Y sí se traduce en votos, como decíamos, está el caso de Perú, en Chile, Kast llegó a la segunda vuelta, ¿no? O sea, con un gran porcentaje de votos. Sí estamos hablando de personas que logran captar votos. No digo que todas las personas que votan por estos políticos sean así de ultraderechistas, pero mi impresión es que sí está jugando mucho con los miedos y la incertidumbre de las personas. Y además el contexto también nos debe llamar la atención, porque yo también creo que muchas cosas ya venían desde antes, pero ¿cuál es la diferencia ahora de que estamos en una crisis donde la democracia está puesta en juego, donde la gente, los porcentajes del Latinobarómetro reciente que ha salido hablan de un descrédito hacia las instituciones? Y si las personas no confían en esas instituciones, ¿quién va a defender la democracia? El temor, por eso, para nosotros desde el periodismo, sí es parte de la agenda identificar qué es lo que podría suceder, porque la ciudadanía es la única que puede defender los estados democráticos. Y ya América Latina ha tenido demasiadas dictaduras como para creer que que estos procesos vuelvan a repetirse, ¿no? Y sí, este descrédito, esa desconfianza, incluso hacia el mismo periodismo, nos debe llamar la alerta para ver qué se ha hecho mal desde el periodismo, qué se ha hecho mal desde las democracias, desde la sociedad civil, para encontrarnos en una situación de fragilidad extrema, donde cualquier discurso de odio podría nuevamente convertirse en probablemente nuevas formas de autocracias, pero en nuevas formas de represión, como la que se está viendo con El Salvador, con Bukele en El Salvador o en otros países, con Bolsonaro en Brasil. Son solo algunos de los ejemplos de los que nadie quiere llegar a conocer. Claro. Le voy a dar la palabra a Mario Minuti, pero antes quisiera tomar dos preguntas del YouTube. Una muy puntual, otra vez de Julián Castro, que nos pregunta el nombre de este candidato presidencial de extrema derecha en Perú.
Y otra de nuestro amigo Ricardo Tirado, que debería de estar en el Zoom, pero nos está siguiendo vía YouTube, sobre los símbolos, el tono, las emociones implícitas y explícitas que hay en las proclamas de esas ultraderechas que tú ves, ¿no? Porque, bueno, por lo que nos comentas, al menos ahorita están en Brasil, ¿no? Y están en el poder. Entonces, ¿qué pasa con esas ideas? Pero Mario Minuti, si gustas también abrir tu micrófono, por favor. Sí, son dos preguntas muy rápidas. Por lo que entendí, el antiprogresismo actual es una forma de anticomunismo del siglo XX. Es una forma como de estructurar, ¿no? Digamos, a sectores diferentes de derecha dentro de un miedo común. Eso, y en el fenómeno en conjunto, ¿qué tanto está la lectura esta gramsciana de la hegemonía cultural de la izquierda? Porque, digamos, empezamos a ver como estos sectores metiéndose a medios de comunicación, empezar a difundir sus ideas, pero en un sentido de que entienden que la izquierda tiene la hegemonía cultural y que se tiene que luchar contra eso. Hace poco leí que en Argentina utilizan esta idea del secularismo estratégico, que no agarran tanto la religión de frente, sino que lo van metiendo en este discurso de derechos humanos, digamos lo que decían anteriormente, pero cómo tienen esta figura o cómo lo están articulando en su conjunto. No sé si me expresé bien. Bueno, yo creo que hay lo que mencionaba hace un momento de diferenciar la metodología periodística al momento de que abordamos estos temas, de lo que todavía constituye temas de investigación en la academia, ¿no? De hecho, todavía hay cada vez más, bueno, recientemente más publicaciones en torno al fascismo y a la extrema derecha en varios países, un tema no resuelto, hay diversidad de lecturas, de análisis de lo que se viene y el contexto en el que estamos, pero desde la metodología periodística lo que nos interesa es ver si es que hay algunos actores o si hay algunas organizaciones que tienen un discurso de odio, que es además reconocido como tal, en varios países es considerado el discurso racista, el discurso de odio, un delito, que puedan amenazar los derechos de las personas, o sea, el bien común, ¿no? Esa es la lógica un poco del periodismo. Entonces, al momento de reportar, decimos, bueno, ¿quiénes están transgrediendo estos límites? Si alguien dice, vamos a, este candidato se debe morir porque no representa los valores de la familia, eso es un discurso de odio que si lo dice un candidato a la presidencia, es un discurso realmente peligroso porque cualquier otro grupo se siente con la autoridad para agredir físicamente contra ese otro candidato, ¿no? Si alguien ataca a las mujeres o considera que, por ejemplo, se dice que las mujeres tienen un rol dentro de la familia, que es ser amas, ser solamente mamás y no deben interferir en las labores del esposo, del marido, también es un discurso que nos retrocede a momentos, años, siglos de cuando las mujeres no tenían la misma igualdad de derechos que los hombres. Entonces, desde el periodismo, el desafío es empezar a identificar cómo estos discursos pueden erosionar la democracia, ¿no? O sea, identificar quiénes son, quiénes no, y todo en base a documentos. Nuestro trabajo es mucho más concreto que académico, aunque por momentos parezca que lo es porque estamos hablando aquí de derecha extrema, del progresismo, pero nuestros límites son, bueno, ¿quiénes pueden ser considerados como actores que transgredan los límites de la democracia y los derechos? Porque la Constitución en todos nuestros países garantiza la libertad de expresión, pero no puedes agredir ni generar violencias, porque lo que ya hemos visto, y eso ha pasado antes, que cuando el discurso se comienza a ser violento desde la autoridad, nadie termina respetando las instituciones. Los periodistas comienzan a ser agredidos, luego los fiscales y luego más instituciones del Estado. Lamentablemente no podemos hacer más, pero sí tengo entendido que hay más instituciones que también están analizando desde una óptica más desde la academia, Mario, cómo abordar esta situación, ¿no? O sea, cómo entender también estos procesos dentro de un contexto histórico más amplio. Muchas gracias, Nelly.
quisiera retomar, bueno, aquí le mando un mensajito en el chat para que me diga, quisiera retomar un poco esta pregunta de Ricardo Tirado, ¿no? Sobre símbolos, tono, y parte de lo que comentaba tanto Mario Ramírez como Mario Minuti sobre la importancia de las escuelas, ¿sí? Aquí en 1973 se creó en Puebla la UPAEP, por ejemplo, como para hacer frente al comunismo y bueno, a muchos temas, ¿no? Nos mencionaba ahorita una escuela que es el Colegio Matías Corvinus, y estaba también pensando en el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas que creó la nieta de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, ¿no? ¿Se da un fenómeno igual en América Latina? Vamos, hay escuelas que ahorita se están creando para poder reescribir esas historias, porque en Europa es clarísimo, vamos, hay esta idea de que la academia está sesgada, que la academia está tomada por las fuerzas progresistas, y entonces lo que tendríamos que hacer es también crear una posibilidad de una nueva educación, ¿no? Vamos, a mí me lanza en los 30s, cuando las familias católicas sacaban los hijos de las escuelas y crearon las escuelas hogares, ¿no? Para educar a sus niños y que no fueran contagiados por las fuerzas del Estado, ¿no? ¿Hay algo similar en América Latina? Vamos, hay esos grupos radicales que también están empezando a crear escuelas. Aquí, por ejemplo, en México, los legionarios de Cristo siguen luchando contra la manera en la cual se enseña sexualidad, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Arrancan, quitan de los programas algo que promueve el Estado. ¿Hay algo similar a nivel latinoamericano que ustedes han visto también de esta idea de reeducar a las juventudes o a los universitarios? Vamos. Sí, dependiendo de qué tema y agenda también, hay, por ejemplo, hay organizaciones de católicas como el Sodalicio de Vida Cristiana o el Opus Dei, que en el caso del Opus Dei hasta tienen vínculos directos o copropietarios de algunas universidades. Entonces el énfasis de estas universidades vinculadas al Opus Dei, donde tienen además una currícula universitaria muy enfocada en la familia, con un asesor de lecturas, donde no sé si aún ahora, pero hasta hace unos años estaban prohibidos algunos libros, tienen esa inspiración y esa vocación, ¿no? De promover cierta agenda dentro de su investigación. Tienen institutos denominados como de la familia, y eso está hace bastante tiempo y está más vinculado al Opus Dei con esta mirada sobre todo de familia. Y claro, muy críticos a los otros derechos que la Iglesia Católica no esté en contra, ¿no? Y también han empezado a surgir otros institutos alojados dentro de otras universidades para impulsar también ese tipo de agendas. Yo no conozco otros casos donde una institución como la que mencioné, ahí les compartí el link, haya recibido fondos tan grandes o esté tan relacionada a un presupuesto público, pero todo depende siempre de quién está en el poder, ¿no? Y si la universidad es privada o es pública, desde cuánto y qué capacidad también presupuestal tiene el gobierno, en este caso de derecha de Hungría, para apoyar. Pero sí hay una vocación de promover estudios paralelos desde su óptica, y contrarrestar supuestamente con evidencia, aunque no he visto ningún trabajo serio hasta ahora, algunas políticas públicas que se vienen impulsando durante los últimos 30, 40 años. Muy bien, pues muchas gracias, Nelly. Estoy seguro que aquí todavía hay más preguntas, tendremos como que reagendar algún momento. Le vamos a dar brevemente la palabra al doctor Fernando González porque ya hemos rebasado el tiempo que iba a compartir con nosotros, ya casi Nelly se tiene que retirar, pero adelante, Fernando. Nada más tu micrófono, acuérdate, porque si no te autocensuras y no escuchamos. Sí, muchas gracias por lo que nos dice Nelly, dijo Kenia. Nomás siguiendo la línea de Mario Virgilio,
si tengo entendido que la noción de ultra, tal como la está usando Nelly, tendría que ver más bien con el discurso de odio, con la manera de defender lo que piensas y crees. Porque digamos, si no hay otra manera, tú puedes tener jesuitas progresistas, se hablaba de progresismo desde los 60, 70, aquí estás hablando de progresismo. ¿Cuál sería la diferencia de matices o qué le añadiría aquel progresismo del que se hablara? Pero puedes tener jesuitas, dominicos, etcétera, que anden en la línea de la teología de la liberación, pero jamás van a defender públicamente la despenalización del aborto, la píldora, las parejas homosexuales, porque si lo defienden públicamente, entonces les va mal con sus obispos. Entonces pueden estar pensando una partecita de ellos en eso, apoyándolo sottovoce, pero no en público. Al mismo tiempo, defienden la política de la Iglesia Católica, que en todo eso es, de aquí no se mueve directamente. Entonces, eso podría ser considerado, si lo toma un miembro del Yunque o de los Tecos, como ultra. Sin embargo, simplemente están tomando el discurso de su iglesia, por ejemplo, ¿no? Y no se distinguen más en el discurso de odio, por lo que entiendo. De lo que tú trabajaste y tu compañera trabajó, lo que me llama la atención es la heterogeneidad de los hechos, porque por un lado está todo este discurso de la biopolítica directamente, cuando una parte de ellos se queda como, digamos, huérfano del comunismo, de la lucha comunista y detrás los judíos y los masones, y entonces viene como esta exaltación de lo biopolítico, que obviamente ya estaba desde antes, pero el punto no es si ya estaba desde antes. Me parece que el punto es, ¿qué pasa cuando alguien se hace público, algo se hace público de determinada manera? ¿Qué pasa cuando existen redes sociales y entonces algo que ya estaba ahí de pronto aparece con un tipo de publicidad, con nuevos efectos? ¿Qué pasa cuando el aborto ha existido? Sí, pero ¿qué pasa cuando existe la píldora? La posibilidad de la píldora y se explicita. Entonces ahí se da una especie de inflexión. Homosexuales ha habido siempre, lesbianas ha habido siempre, pero ¿qué pasa cuando empiezan a crear movimientos públicos LGTBH y JK? Entonces el problema es, ¿qué pasa cuando algo se convierte en público, cuando entran las redes sociales, cuando entra el internet? ¿Qué cambia? Porque los elementos son muy parecidos desde antes, los podemos detectar 50, 60 años y más allá, pero la manera de articularse, de recrearse, ya no te crea categorías como conservador, derecha tradicional, ultraderecha, sino que de pronto hay temas que se comparten, que se transversalizan. Entonces, ¿dónde está la especificidad? Eso es lo que yo quisiera preguntar, si hay alguna chance, que me pareció muy interesante lo que ustedes han trabajado. Sí, creo que en realidad la diferencia, esto que mencionabas, ¿no? Dentro de cada organización, incluso religiosa, hay matices, y muchos pueden, ha habido una agenda incluso desde la Iglesia Católica siguiendo ese ejemplo que cuestiona el aborto o cuestiona el matrimonio igualitario, pero el límite es, creo, esta idea de reescribir el avance de nuestras sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que ellos llaman el antiglobalismo. Eso me parece, nuevamente, toda mi opinión es solamente empírica desde el periodismo, no soy académica, pero mi impresión es que cuando alguien empieza a cuestionar la ONU, no como entidad, sino como la Agenda de Desarrollo Sostenible, el cambio climático, todos los esfuerzos globales en torno a la pandemia, sí hay un intento por reescribir aquellas cosas que se han venido construyendo durante el último medio siglo, ¿no? En torno a derechos civiles. Incluso saquemos de esa agenda el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, hablemos de otras agendas que tienen que ver con enfoque de género, con inclusión, ¿no? Con la necesidad de cambiar también nuestro modelo de desarrollo, modelo de crecimiento por la crisis climática, es donde ya el discurso se vuelve mucho más extremo. Yo no me imagino
a alguien de una ni incluso a alguien del Opus Dei con lo bastante conservador que ya son, diciendo o cuestionando a la ONU o a la OMS, ¿no? Pueden ser conservadores, sí, pero yo no me imagino haciéndolo. Sin embargo, es muy común dentro de la retórica de estos grupos más ultras que empiecen su discurso cuestionando esos lazos globales que hay en torno a la agenda de desarrollo sostenible. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nelly. Yo creo que nos encantará volvernos a reunir con ustedes. Ahorita vamos a concluir para ya despedirnos de la gente en YouTube. Entonces, pues nada más para agradecerle, nos vamos a quedar un minutito más y nada más como conclusión, porque su proyecto es latinoamericano, ¿van a seguir ustedes todavía con esas preocupaciones? ¿Van a seguir publicando? Ya hemos publicado las ligas de Ojo Público en nuestro chat. Y a partir de aquí, ¿no? Sería como el punto donde están todas las reflexiones, o también hay que buscar lo de PopLab, también tienen un canal ustedes en Spotify, entonces no sé si nos pudiera como decir todo, y con esto cerramos ya la transmisión de YouTube, y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, y sí, parte de nuestra agenda editorial para cubrir América Latina busca identificar estos temas en común que tenemos en la región y cuántos pueden ser amenazas para la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también para la democracia. Y esta serie, si la desean escuchar, también tiene una versión en podcast. Pueden seguir las cuentas de Ojo Público en Spotify, en SoundCloud. Hay 2 podcasts sobre esto, uno desde inicios de pandemia y otro después, justamente sobre el avance de la ultraderecha en la región, que resume parte de las investigaciones. Y si quieren leer más, también tenemos la serie Poderes No Santos. Los 2 primeros fueron en el 2020 y la última en noviembre de 2021. Pues muchísimas gracias, Nelly, de verdad, por su generosidad, su tiempo. Y pues ya nos despedimos ahorita de la gente en YouTube. ¿Mandé? Dije gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Nos despedimos aquí de YouTube, pero quedamos aquí en la llamada.